Yo siempre digo, gloria a Dios que hoy estamos acá, porque nuestra historia pudo haber sido otra. ¿Cuántas personas en este momento desearan estar acá en la presencia del Señor y no están ahí? ¿Y cuántos de nosotros deseamos que parte de nuestras familias, de nuestros amigos estén aquí en su presencia? Sabemos que la presencia de Él son 24 horas, ¿verdad? Entonces, yo les quería contar que cuando la pastora muy amablemente me invita a testificar, yo lo llamo así, de lo que el Señor ha hecho, parte de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo venía atravesando ya por unas situaciones de, bueno, digo yo, unas pruebas del trabajo y de la familia como de hace 4 años. Y yo escogí el mes de marzo. A mí me gusta mucho este mes porque cambio de edad, ¿verdad? Entonces digo, o sea, que el Señor me haya dado vida, imagínense qué bendición. Mi papá, que ya el Señor lo llamó, él siempre decía, a pesar de que la vida es dura, hay momentos difíciles, qué linda es la vida. Y él nos inculcaba eso. Y aún más nosotras, que tenemos esa vida en Cristo. Entonces, también, yo no sé cómo vendrán aquí la mayoría, ¿verdad? Tal vez muchas vienen hoy muy gozosas. Y sí, el gozo es parte de lo que el Señor nos da. El gozo no es la ausencia de pruebas, es saber que Él está ahí. Pero muchas tal vez están pasando momentos muy felices. Y es que el Señor nos quiere ver felices. Entonces yo lo llamo ahí el mar en calma. Cuando estamos muy felices, ¿cuáles de nosotras sentimos que tal vez hay un oleaje o inclusive se vino un maremoto, ¿verdad? Entonces su palabra dice que hay tiempo. Hoy una amiga estaba llorando, ¿verdad? Y yo le decía, sí, la palabra dice que hay tiempo de llorar. Él lo dijo, hay tiempo de reír. Hay vacas flacas, vacas gordas. Y yo creo que ninguna de las que estamos acá, y digo ninguna porque es la reunión de mujeres, ¿verdad? Nos acompaña nuestro estimado pastor. Ninguna nos eximimos de eso. Entonces yo les vengo a contar un poco de lo que el Señor ha hecho en mi vida y les voy a contar el título, ¿verdad? A mí a veces me cuesta mucho ponerle título a las cosas. Hay gente que es más diestra en eso, pero se me viene una palabra muy cortita. Si hoy hiciera examen, los que vieron creo que la sabrían, ¿verdad? Escogida. Pero qué palabra de impacto, siento yo. Y el Señor, cuando empiezo con esta situación laboral, me regala Génesis 50:20, que dice, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para ver a mucho pueblo que existe hoy. ¿Quiénes son los que maquinan? ¿Quién maquina mal contra nosotros? Nosotras sabemos, pero Él agarró eso que muchas veces hemos vivido y lo encaminó ¿para qué? Para bien, para ver a mucho pueblo que existe hoy. Y retengan ese versículo. Al final hago examen. No, mentira. No, para después contarles, dice Martita. No, no, no. Entonces yo les quería contar que ese título, inclusive un día, mi mamá orando por mí, en este tiempo dice que ella le decía, yo sé que nosotras decimos, no debemos preguntarle eso al Señor, pero yo creo que, no sé, bueno, yo lo he hecho también. Ella le decía, ¿por qué a Andrea? Y que el Señor le dijo, o sea, yo ya había escogido el título y que el Señor le dijo, porque yo la escogí. Y ante eso, no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces yo vengo a hablarles un poquito de la escogencia, ¿verdad? Dice, yo recuerdo, bueno, y quería leerles a ustedes el Salmo 139:16. Dice, mi embrión vieron tus ojos
y vea como aquí, ¿verdad? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego se fueron dando, todas sin faltar una de ellas. O sea, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya sabemos del Señor, ¿verdad? Y dice que hay un libro que Él trazó para cada una de nosotras. Cuando yo era pequeña, yo siempre me crié con mucho amor. Realmente tuve unos padres muy amorosos, abuelitos, bueno, mis hermanos. Yo llamo que yo vivía en una burbuja rosada. Esa era mi vida. Y sigo creciendo y la burbuja sigue rosada. Mi preocupación era, ay, hoy, ¿dónde iré a salir hoy? ¿Qué me voy a poner hoy? Esa era mi preocupación. Sin embargo, esa burbuja se llega a romper. Y es que muchas veces el Señor, como le pasó a Pablo, que en ese momento era Saulo, lo tiene que botar a uno del caballo para que vuelva a ver y que quede él, para que nuestra mirada esté en él, porque mi mirada no estaba en él. Yo tenía seguridad en mi familia, en lo que yo estaba en ese momento, pero aunque yo crecí con mucho amor, siempre me sentía, no sé si por chineadilla, ¿verdad? O qué, pero yo me sentía muy pequeñita. Ustedes dirán, bueno, es que es pequeñita, pero digamos, no en ese sentido, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que decían, yo no sé si le contesto a mami, yo un día oí que decían, ay, mírala a ella, como se esconde las faldas de la mamá. Y es cierto, yo iba ahí, ¿verdad? Y cuando yo llegaba a la escuela y demás, a mí me costaba mucho, ¿verdad? Inclusive un chiquito más pequeño que yo me acuerdo que él me acorralaba y yo me asustaba, ¿verdad? Y no podía hacer, o sea, no me podía defender. Después llega, ¿verdad? El tiempo de la adolescencia y todo esto, y yo un día analizando, yo recibí bullying, ¿verdad? Antes no era como tan común eso. Y entonces cuando era la educación física, la verdad yo nunca he sido buena para los deportes y no es algo que a mí me interese. Pero vean qué increíble. Ahí en el colegio hacían filas, ponían a las capitanas para que vinieran a los mejores equipos, ¿verdad? Ahí vienen quién era yo, la que nunca escogían. O sea, al final quedaba Andrea, entonces decían, bueno, Andrea para esto. Y entonces todas esas cosas, todos esos pensamientos que no venían de lo alto, fueron calando en mí para sentirme yo pequeña. Entonces dice el Señor en su palabra, Salmo 142, me sacó del hoyo de la destrucción. Si nosotros no estamos en Cristo, estamos destruidas. Dice, me sacó del lodo cenagoso. ¿Sabe qué sentía yo en mi corazón? Que el lodo cenagoso es aquello que nosotros llevamos en nuestra alma que no nos permite avanzar y que tenemos que ir en toda confianza diciéndole, Señor, muéstrame. Señor, si me siento pequeña, siento que yo no puedo o me siento muy brava o me siento, ¿verdad? O sea, Señor, imagínense en un lodo cenagoso. Yo me imagino que en un lodo, bueno, gracias a Dios, o sea, como de físicamente no he caído, pero espiritualmente en el lodo cenagoso uno no puede avanzar. Dice, asentó mis pies sobre la roca. Yo me sentía débil. Entonces, ¿cuál es esa roca? Jesucristo. Y afirmó mis pasos a donde él quería que yo fuera. Por ahí de cuando tenía 22 años, hace poquito, yo recuerdo que nosotros en la familia, y ahí viene lo de la burbuja rosada, tuvimos una prueba muy dura para nosotros y yo no la manejé. Entonces a mí
se me deriva una artritis. Y mis papás no sabían qué era, me llevaban donde un doctor y donde otro, no había manera, entonces ya me sacaban en silla de ruedas del dolor. Y vieran que ya cuando me la descubren, 9 pastillas diarias, me empieza después de eso un sangrado estomacal. Y yo recuerdo que me dice mi mamá, ve Andrea, hoy viene la doctora Jiménez. La doctora Jiménez es una sierva de Dios, muy amada y respetada por nosotros. Y yo decía, qué bueno, hoy ella me va a traer el medicamento que yo necesito. Y viene la doctora Jiménez, pero bueno, entonces yo estaba ahí en la cama, ¿verdad? Esperando a la doctora. Y yo digo, qué raro, no veo los medicamentos. Era lo que yo pensaba, ¿verdad? Porque yo dije, ya con esto yo me curo. Cuando ella llega, me empieza a hablar a mí del plan de salvación. Y yo decía, pero ¿qué es esto, verdad? O sea, desde pequeña, eso sí, a mí siempre me enseñaron Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero como les digo, mi burbuja rosada me permitía andar, la verdad, en mis actividades, con mis amigos y demás. Cuando ella me presenta el plan de salvación, miren, lástima que yo no anoté el día, pero en mí empieza una vida diferente, algo que yo no podía explicar. Y desde ahí, eso les puedo decir que hace unos 20 años, digo yo, empieza toda una aventura en el Señor. Entonces, ¿a cuántas de nosotros, por eso el título, nos han escogido? Quizá nos han escogido, a ver, para una beca, para matrimonio, nos han escogido, bueno, a mí todavía no, yo estoy esperando. El pastor dijo un rubio, ojos claros, pastor, puede ser moreno para ampliar el catálogo un poquito. Sí, por favor, nos han escogido quizá para un viaje, pero como yo les decía, ¿a cuántas también no nos han escogido? Y nos han dicho, no, usted no. Yo lo he sentido. No, usted no pasa. No, usted no. El que quizá en algún momento para mí fue, después de mi papá, el más guapo de los mortales, que diría si estuviera mi hermana Mariela, usted estaba ciega, seguro. Ese no me escogió a mí. Y sí, hay muchas cosas en las que uno no va a ser escogida. Pero vean, llegó la mejor escogencia. Él nos escogió a cada una de nosotras. O sea, no hay una escogencia como esa, porque es una escogencia no solo de acá, es una escogencia que tiene eternidad. Entonces, como yo les decía, empieza algo completamente nuevo para mí en el Señor. Y el Señor dice en su palabra que Él, a quien llama, Él capacita. Entonces el Señor, así como yo me sentía débil, ¿y saben por qué es importante uno estar seguro de lo que el Señor hizo en cada una de nosotras y vernos con el espejo del Señor? Vieran como Dios ha tratado eso conmigo, a pesar, como yo les decía, que he tenido, y no porque ella está acá, una mamá que me dice cosas siempre muy bonitas, y bueno, y ustedes, mi familia espiritual, mi otra familia consanguínea, que de verdad que me dicen cosas bonitas, pero si uno no cree lo que el Señor ha hecho en uno, si uno no se refleja en el espejo de Él, van a venir dardos. Y les voy a decir algo, y lo digo porque gracias a Dios, yo ya lo superé y los que están aquí saben, y yo lo he hablado con mi mamá, muchas veces yo me sentía fea y en algún momento así me hicieron sentir, ¿verdad? Entonces yo atesoré eso y yo decía, sí, soy fea. Y sabe, me decían una amiga, ¿sabe, Andrea, por qué eso es malo? Yo decía, y nadie me dice, usted está diciendo, Señor, lo que usted hizo, lo hizo mal. Usted no lo hizo bien. ¿Verdad? Entonces el Señor tenía que sanar eso. ¿Por qué? Les decía, del lodo cenagoso. Muchas veces creemos que el lodo cenagoso es solo el pecado. No, es aquello que nosotros llevamos que no nos deja avanzar.
Dice que Él nos da pensamientos alguien nos tiene ahí un nido de pensamientos malos, pero Él llega y anula, aniquila esos pensamientos. Y yo digo, y qué bonito, o sea, no me malinterpreten, siempre he pensado que nosotros tenemos que valorar, como diría una amiga, este estuche que nos dio el Señor y cuidarlo. No es eso. Y qué bonito que nosotras, y decía la pastora, este mes es el de conmemoración de las mujeres. El Señor nos quiere chinear también. Eso es algo muy importante. Él quiere que nosotras podamos ser plenas en Él. Un día me decía una señora, sabe, vea, yo soy casada, tengo hijos, soy abuela, pero me dice, yo entendí que esos son añadiduras, que hoy están y mañana no. El que permanece siempre va a ser Él. Entonces el Señor me mostraba a mí muchas cosas y no crea y todavía, y vea cómo el Señor pone a las personas, me decía, no, pero dijo alguien de un pronto a otro, tiene rasgos hebreos, yo, la naricilla, ¿verdad? Entonces ya ahí yo como creidilla, ¿verdad? Y aquí que está mi estilista, ¿verdad? Del cabello, yo me acuerdo que alguien se burló de mi pelo, ¿verdad? Entonces me decían que era como una muñequita de Chucky. Y ella me decía, que aquí ella está, María, Mary, me dice, no, André, usted tiene un pelo sano, lo que lo tiene es abundante, ¿verdad? Entonces yo les digo todo eso porque el Señor nos habla, nos pone a personas para sanar lo de nuestra alma y nosotras poder seguir avanzando. Y en este mes que se conmemora, decía la pastora, ve, yo no he hablado nada con la pastora. Y es cierto, las mujeres desde siempre hemos dado luchas. El Señor no hizo acepción de personas. Él lo que hizo fue a las mujeres con ciertas características y a los hombres con otras. Lo vemos a través de la Biblia y aquí decía, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos. Usted sabe que hay un libro escrito para cada una de nosotras que no es solo lo terrenal, sino que trasciende. Y nosotras aquí empezamos a hablar de las mujeres, decimos de Ruth, de Noemí, María, Esther, y cierto con las características, pero ahora sí yo llevo este micrófono. Si nosotras nos sentimos mujeres escogidas por Dios, ¿qué diríamos? A ver, ¿cuál de ustedes ha escrito un libro? Yo tengo un cuadernito de oración. Un día dije, ¿por qué no he escrito todo lo que el Señor ha hecho en mí? Decía el domingo la pastora, no es lo mismo leer un salmo, por supuesto que es de bendición, es la palabra del Señor, que escribirlo. Ustedes se imaginan cada una de nosotras escribiendo un salmo para el Señor. Entonces, en eso de escogida, diría Marcos Vidal, Señor, ¿qué fue lo que viste en mí? Soy su creación, me llamó y dice que donde Él afianza mis pies sobre la roca Jesucristo y Él dirige mis pasos. ¿Saben cuál es el problema? Que yo quería dirigir mis pasos. Un día leí esto. Yo tenía un plan trazado para mi vida. Y se los voy a decir, yo lo tenía desde pequeña. Que estudie, yo veía que todo el mundo se casaba. Yo decía, ahorita digo yo, ahorita aquí, ahorita allá. Pero el Señor me libró, no. Pero el Señor, para que no se me duerman, pero el Señor tenía un propósito. O sea, ¿qué es más grande? ¿El plan o el propósito? Entonces esa pequeña que ustedes veían ahí que temblaba, el Señor dice, no, hay muchas que dicen, vean, a mí me tienen que bajar la forma de ser porque yo soy muy brava. Yo me escondía. Y el Señor dice, si yo te llamo, yo te escojo, yo te voy a formar, te voy a capacitar y te voy a dar lo que te hace falta y quitar aquello que no te sirve. Entonces decía, un día estaba leyendo un libro que el Señor nos forma a nosotros un músculo espiritual, porque Él ya nos llamó una columna espiritual. Usted la puede visualizar. Y oiga, y para formar eso, un día la pastora
comentaba hablando de los músculos, dice que se empieza a dar, bueno, yo no tengo muchos, ¿verdad? Bueno, ni tengo, pero que se empieza a dar cuando a uno le duele más y uno está en el gimnasio y le dicen, siga, siga, y uno lo que quiere es hacer esto, díganme que no, yo tiro la pesa. A veces porque digo, ya no aguanto. Y muchas veces nosotras en este caminar, el Señor llegó, nos escogió, para Él todas somos de alta estima. El Señor quiere, como yo les decía, que nos veamos con los ojos de Él, no con lo que nos han dicho, porque aunque no lo creamos, atesoramos. No, usted no puede. Ah, no, mire, aquella qué bonita, no aquella, ¿y uno qué? Entonces dice, vamos a ver, Isaías 43:1. Mas ahora sí dice el Señor, tu creador. Oh Mayela, el que te formó, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mía eres tú. O sea, ¿a quién pertenecemos nosotras? A Él, al Todopoderoso. Y el Señor dice que Él al que llama capacita. En Salmos 32:8 dice, te haré entender, Marlen, y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hay unos ojos que están sobre nosotras las 24 horas. Y quizá usted ha sentido que alguien quitó la mirada de uno. Vean, en un momento que a mí me pasaba algo, hace poco, hace unos meses, estaba mi hermana de viaje, una amiga con la que yo hablo de paseo y demás, y me pasa algo, y yo no le quería decir a mi mamá, y yo ese día me sentía, vieran, y ya después le conté a esa amiga, y ella me decía, sí, porque a eso te ha querido llevar el Señor, a que sepas que Él está contigo siempre, que es a Él al que debemos recurrir de primero. Miren, muchas cosas que yo temía en mi vida me sucedieron, pero el Señor tiene ese propósito y desde ahí no quiero perder la mirada, porque sí me ha dolido y me he derrumbado y yo, o sea, no le puedo mentir a Él jamás. ¿Para qué mentirles a ustedes? Y aquí está mi mamá, que ha visto las veces que yo me he derrumbado, aun cuando digo que aquí hay palabras sembradas, pero entendí que una cosa es derrumbarse un momento, pero uno puede ser un estado de ánimo, porque el Señor llega y nos tiene y nos levanta, nos escogió, nos capacitó. Ese hoyo de la destrucción, de ahí nos sacó y Él quiere que nosotras avancemos. Entonces uno dice, ¿a ustedes no les ha pasado que a veces uno dice, Señor, háblame? Oiga, ¿verdad? A veces yo digo, yo quisiera que me dijera, Andrea, vea, usted lo que tiene que hacer. Y le dicen a uno, métase con el Señor y uno ora y verdad y todo. ¿Cómo le habla a uno muchas veces el Señor? Con hechos. El Señor le va mostrando a uno y esos hechos se dan, pero hay que tener una disposición. Ahora que la mayoría de ustedes saben que, bueno, que yo, que me habían chocado el carro y era pérdida total. Miren, yo estaba decidida a ir a lo de Links. Y en eso yo le digo, Señor, y de un pronto me hace así, es por acá. Y llego al día de la negociación y que mi mamá me acompañó, era algo que solo Dios podía hacer. O sea, todo se dio en el orden de Él, porque no es en las fuerzas de nosotras. Y eso aquí es como dicen, donde está el detalle. Yo le digo a mi mamá, y no sé si a ustedes les pasa, ¿cuántas veces, digamos, como les decía, yo no soy mamá, pero soy tía? Yo digo, ¿cuántas veces le he dicho cosas a mi sobrina? Bonitas y otra la de regañado. Pero le dije yo a mami, mami, a quien nosotros tenemos que decirles al Señor para que el Señor le diga a ella. Porque muchas veces nosotras nos desgastamos y le decimos a alguien una y otra vez,
por favor no haga eso, por favor vaya a la iglesia, por favor esto. Y disculpen, pero el resultado no se da, porque no somos nosotras. O sea, vamos a ver, eso que el Señor nos llama es el privilegio más grande. Dice que fuimos comprados a precio de la sangre preciosa del Cordero de Dios, con esos propósitos eternos. Y dice, 2 Corintios 1, 21-22, es Dios quien nos capacita para estar firmes por Cristo. ¿En quién vamos a estar firmes? En mis propias fuerzas. Él nos comisionó y nos identificó como suyas al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Entienden por qué es tan importante que nuestro corazón esté limpio? Como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Vean, yo me sentía a veces, sí, y me di cuenta que eso al Señor no le gusta, conmiserada. Ay, pobrecita yo. Ay, a todas les pasa, a mí no. Ay, pobrecita yo. Es más, les voy a decir, aquí está mi mamá. Yo decía que la gente coma. No, 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 a mí un pedacito, a mí sí alcanza, ya se me queda sin comer y qué hambre, ¿verdad? Y una amiga me decía, por sapita, le pasa eso, ¿verdad? Y estaba escuchando que nosotras muchas veces llegamos, imagínense, es nuestro Padre Celestial el que nos llamó y le pedimos como así, Señor, ¿qué es usted, verdad? No, así, Señor. Y creerlo, porque cuántas de nosotras hemos, bueno, yo voy a hablar por mí, yo a veces he pedido dudando de mi Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque yo veo que, vamos a ver, la situación no se da o la persona no cambia. Claro, me dice un día el Señor, es que usted le pasó lo de Ramsés. Y yo, ay, Señor, ¿qué? ¿Verdad? Qué susto. Que él mandó a destruir el báculo de Moisés. Usted está viendo el báculo, pero no está viendo el que realmente tiene el poder. Y mi mamá sabe en este tiempo como yo me he sentido. Mire, yo le decía a ella y a mi hermana Mariela, le hago yo, es que es algo crónico. Yo tengo aquí algo. Yo todos los días amanezco con algo aquí y el Señor me mostraba que lo que yo vivía era con miedo. Y dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. ¿Y saben qué hago ahora? Yo todas las mañanas siempre lo primero que hago es levantarme al baño a lavarme los dientes. O sea, para mí eso es, y ahora no. Yo ahora llego y me hinco, o sea, de la cama directo, así, a hincarme. No hago una oración larga, pero yo me hinco, porque yo no sé lo que va a pasar en el día, pero el Señor sí lo sabe. Y ese temor mío es ansiedad. Era miedo al futuro, pero el futuro solo lo sabe el Señor. Dice que te haré entender el camino sobre cuál debes andar, porque a veces nosotras no sabemos y nosotras queremos, ¿verdad? Queremos decir, Señor, hazlo de esta manera. Mire, ¿cuántas veces en mi casa nosotros temíamos que algo pasara y decía, Dios mío, que no pase tal cosa? Y pasó lo que nosotras queríamos sostener que no pasara y pasó, pero el Señor lo encaminó para bien. El Señor nos ayudó y yo las invito a ustedes a ver cuáles, vamos a ver, ustedes pueden imaginar que tienen un gafete. Yo lo iba a traer, pero es a otro nivel. ¿Quién puede imaginar que tiene un gafete, un carnet? Algunas más Sofi le llaman badge. Bueno, como mi hermana Mariela. Entonces, ¿qué permite eso? Tener usted acceso a algo, entrar a algún lugar que le den un servicio, entrar al trabajo y usted llega al seguro con el carnet y lo atienden. Bueno, esa es la esperanza, ¿verdad? Entonces el Señor me decía que nosotras fuimos escogidas por Él. Ya nosotras tenemos que vivir en una ciudadanía celestial. Ese es el gafete que Andrea a veces se le olvida que tiene, porque eso es lo que da para ganarlo en los cielos, para verlo efectivo en la tierra.
Pero no solo verlo efectivo en la tierra, es que tiene un propósito eterno, ¿verdad? Entonces nosotros, por eso yo les decía, yo a veces cuando la situación se pone difícil, vean hoy lo que nos pasó. Hoy íbamos al trabajo en una reunión que para nosotros era de impacto. Nos fuimos sin cita a una institución que no dejan entrar si usted no tiene cita. Vean, el Señor abrió, en ese lugar hasta le toman a usted la foto, que por cierto queda uno bien feíto, se la pegan aquí y lo dejan pasar. A nosotros nos dejaron pasar sin la foto feíta, sin tener reunión y nos atendieron de primero. O sea, ¿eso lo logra Andrea? No. Pero yo empecé y bueno, al pastor le conté en la mañana, pastor, vamos a tal lado. No teníamos cita, pero el Señor hizo camino donde no había, porque yo venía orando, Señor, y eso es otra cosa que que ahora le digo al Señor, no es sencillo, pero yo le digo, si no es tu voluntad, que no pase, aunque yo quiero. Si no es si usted no va conmigo, Señor, no. Mire, yo hasta lo que el Señor nos ha permitido bonito, un paseíto, algo, que a veces uno dice, ay, pero ¿por qué no se dio? Yo digo, Señor, si usted no va, que no se haga ese paseo. Si esto no es para mí, mejor que no se haga. Entonces, hoy que nosotros teníamos acceso, yo digo, así nosotras tenemos que visualizarlo con el Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos manda a ganarlo primero en el cielo, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros lo queremos ganar primero acá en la tierra. Y dice que Él nos ha dotado a nosotras de armas. Dice que las armas que Él nos ha dado no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento que cautivo a la obediencia a Cristo. Y un día yo le decía a mi mamá, mami, necesito acallar las voces, ya no puedo más. Y yo le decía, Señor, quiero oír la suya, porque aún por bien hay un montón de voces que uno escucha. Y por eso yo les decía, ¿dónde podemos estar ese lado de tener esa plenitud si no es en Él? Porque hoy algo está, mañana no, ¿verdad? Y nosotras, y yo sé que la mayoría lo sabe, pero nosotros lo vivimos. Mi papá salió a trabajar y no regresó. Y así es, porque todo está en manos de Él. Y no les puedo decir, como yo les decía, que me he derrumbado, que a veces me enojo, que mi mamá no me deja mucho estar brava. Yo le digo, mami, son 2 veces al año, ya ni las 2 me deja estar como brava. Porque el Señor llega, mire, yo no creo que nosotras las hijas de Dios, que Él nos revistió, que Él nos escogió, que Él nos llamó, que Él nos capacitó, que nos dio un gafete, que nos está haciendo músculo espiritual, nosotras podamos decir, es que yo soy así. ¿Cómo que yo soy así? Me decía el Señor. ¿Cómo, Andrea? Sigue siendo débil. Te sigue dando miedo. Mire, yo sé lo que es llegar a una reunión en todo este tiempo del trabajo y que el Señor sea el que nos respalde, el sentirnos rechazados en el trabajo y el que Él nos ponga en un lugar de privilegio, porque es Él. Entonces, ¿cuántas de nosotras hoy quisiéramos ganar cosas en nuestra vida o en nuestra familia, en nuestra salud? Dice que Él desea que seamos prosperadas en todo y que tenga salud así como prospera nuestra alma. Conocí a una señora en Cristo, ¿verdad? Que ella da capacitaciones y yo le comenté esto a la pastora de que ella decía, es que me duele una cosa, me duele la otra. Y yo decía, es que a veces vamos muy cargadas y el Señor quiere que estemos sanas. Por supuesto que vamos a pasar, sí, por la enfermedad, pero no quedarnos ahí. Una cosa es la condición, pero que no sea un estado. Y es que sabe que yo un día le decía al Señor, quítame esta conmiseración.
O sea, ¿qué tenemos a veces nosotras que tenemos que sacar de aquí? Entonces estamos en el lodo cenagoso, no vamos a avanzar en ese propósito que el Señor trazó para nuestras vidas. Las mujeres, y hoy que yo venía en un Uber, yo le decía al muchacho, porque yo quiero a veces contestar como todos los mensajes a la vez y todo, yo le decía, las mujeres decimos que podemos hacer muchas cosas a la vez, y es cierto. Y él me decía, uy, sí, ustedes sí, nosotros no, me decía él, ¿verdad? Entonces un día el Señor, yo sentía que él me decía, ¿sabes qué es eso? Un afán. El querer decir, súper Andrea. Andrea puede estar en el trabajo, en la familia, yo corro, yo vengo. ¿Y qué dice la Biblia de los afanes? A ver, examen. Por nada estéis afanosos, sino que él conozca lo que estamos sintiendo. Y saben también que me decía el Señor, ¿por qué es mala la perfección? O bueno, perdón, eso no, ¿por qué yo siento? Eso no, ¿por qué yo siento que la perfección es mala? Llega a ser un afán. Una cosa es la diligencia, la eficiencia y la eficacia. Pero cuando yo soy perfeccionista, me afano y perdón. El único perfecto es el Señor. Entonces, en este caminar, el Señor me ha enseñado que aquello que quiero ganar en mi vida o en mi familia, yo no lo voy a poder ganar en mis fuerzas. Yo lo tengo con ese gafete, con esa ciudadanía celestial, traerla acá a la tierra. Entonces, el Señor quiere que nosotras seamos guerreras. Y yo les voy a contar y les voy a sincerar y me voy a sincerar. Yo quiero ser princesa, no guerrera. Y más que yo crecí viendo Walt Disney, ¿verdad? Y nos enseñaban a las princesas y fueron felices para siempre, solo Cenicienta, que esa sí trabajó bastante y luego ya fue princesa. Y no es que no seamos princesas del reino, porque nosotras lo somos. Y como les digo, el Señor nos quiere ver felices, nos quiere ver bien. Hay muchas cosas que nosotros decimos, uy, estamos aguantando porque el Señor no. No. Hay cosas que estamos aguantando, pero no es porque las manda el Señor. El Señor también quiere que seamos valientes, quiere que nos valoremos. Eso es lo que quiere para nosotras. Entonces, el Señor nos forma y dice que somos linaje escogido. Oiga, ahí viene otra vez lo de la escogencia. Pueblo santo de Dios, real sacerdocio, pueblo adquirido por quién? ¿A dónde ustedes pueden ir a adquirir ser de Dios? Pueblo adquirido por Dios para anunciar, para hablar de Él, para tener una comunión con Él, para ser así. Qué bonito eso. Él nos sacó de tinieblas, qué bien, eximida, a la que dijo. Nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y es que eso es lo que somos llamadas nosotras a irradiar. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es la mirada de Jesús? Si Jesús estuviera aquí, ¿ustedes se imaginan cómo nos vería Él? ¿Qué mirada de amor? Y cómo vemos nosotras a veces. Es que es verdad. Yo digo, nosotras tenemos que ser amorosas, inclusive cuando algo nos pasa, dice que la lucha de nosotros no es carnal, ¿verdad? Hay potestades ahí que se están moviendo, pero dice que Él nos dotó, que Él nos capacitó, que tenemos ciudadanía celestial, tenemos ese gafete, tenemos esa capacitación. Y sí, nos cansamos y se los digo yo que me he sentido cansada, que llevo tiempo de sentirme triste y yo sé que el Señor no quiere que yo esté así y no puedo dejar de decir los milagros que el Señor ha hecho, porque solo Él los pudo hacer. En mi vida, en mi familia, en mis amigos, en un cuadernito que yo tengo de oración, yo digo, wow, oración contestada, ¿verdad? Porque somos muy buenos para pedir, pero ¿dónde está el agradecimiento? ¿Sabe qué me decía el Señor, Andrea? Por estarse quejando, la quejabanza no trae bendición.
Lo que trae bendición es el agradecimiento. ¿Qué pasa si mi mamá dice, Andrea no sabe cocinar, Andrea, no sé cocinar, me está atando? Y nosotros muchas veces sin querer atamos a los que queremos más. Mire, es que es esto, es que lo otro, es que no cambia, es que ese matrimonio. Y como les decía, no se desgasten, porque ustedes no van a lograr que alguien cambie, perdón. Andrea no va a lograr que alguien cambie, pero Dios sí. Esa es la ciudadanía celestial, lo que nosotros vemos acá efectivo, pero vean qué increíble, lo vemos acá efectivo, pero tiene un propósito eterno. Y pasar por todo esto duele, por supuesto. Dice que mis pies estaban así y él los tuvo que hacer así. Él me tuvo que levantar la cabeza para que yo me pudiera ver. De la artritis me sanó y un día dije, ya no quiero tomar pastillas. Un día le decía yo al pastor, quiero andar como una pluma. Quiero andar más libre de un montón de cosas, de ataduras. Y el Señor no ha puesto, vean, y es que esos pensamientos no ayudan en seguir. Recuerdo que en una prédica del pastor, él decía de ser sano por Cristo, por las llagas de Jesucristo. Ahora, y yo andaba ese paquete de medicamentos, ¿verdad? Y yo los volví a ver y yo, no, yo tengo que seguir tomando las pastillas. Tenía miedo. El miedo paraliza hasta que su verdadero amor echó fuera todas las pastillas. Y ahí está mi mamá, que me tomo una para la rinitis, que fue lo que me quedó. Adiós artritis, adiós sangrado. Claro, en el momento, ¿verdad? En obediencia. Cuando él llegó y dijo, es el momento y me voy a hacer exámenes, ya tengo como 14 años y siguen saliendo normales. Y yo le digo, y dice, por eso yo les decía, ¿cómo pedimos nosotras? ¿Cómo pedimos? Ay, no, a mí no me van a dar. No, sí, deme esos 3 pedazos de pizza y hawaiana. Y he tenido que aprender eso, a que también tengo que estar en el lugar que el Señor quiere, porque muchas veces sentimos que otros merecen y uno no. Entonces, yo las invito a sentirnos como esas guerreras, dice el Señor. Yo te he llamado, Jeremías 31:3. Yo te he amado con amor eterno. Oigan qué lindo. Por eso te sigo tratando con qué, con bondad. O sea, Él todos los días nos trata con bondad. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo no sé si ustedes no las necesitan, pero yo sí. Yo digo que yo necesito todos los días las misericordias del Señor. Y vean, yo les digo algo, aun cuando ustedes vean el mar en calma, que ustedes digan, todo está bien. Mire, la ola llega en cualquier momento. Nosotras no podemos, o sea, descuidarnos. Y yo a veces decía, ay, no, ¿será que hay vacaciones? No hay. Pues sí hay refrigerios. Y hay que aprovecharlos porque el Señor también nos da cosas a nosotras muy bonitas. Recuerdo en una prédica del pastor que él tenía unas naranjas que se veían riquísimas. Yo tenía un hambre, yo decía, ay, que me las den a mí, ¿verdad? Y decía el pastor, aunque esta naranja está muy linda, ¿qué pasa si yo, doña Rosario, le regalo a usted la naranja y la naranja se queda así? ¿Qué pasa? ¿Hay sabor, hay fruto, se siente? No. Entonces, ¿qué hay que hacer con la naranja? ¿Exprimirla o machacarla? Vieran qué miedo cuando yo oí eso, pastor. Lo tengo que confesar. Yo decía, no, yo no quiero pasar por ahí, porque dice que el Señor, en medio de la prueba, en esos desiertos que no queremos estar, Él llega y se glorifica y podemos ver la victoria. Mire, y nosotras seguimos orando en la casa por situaciones que no hemos visto. A mi sobrina, ¿saben qué hago yo? Yo paso declarando palabra y yo digo, Cristo le ha oído palabra y esa palabra sembrada cobra vida al 100%. Cuando tal vez sale que nosotros no queremos, yo digo, ella, Señor, tú eres escudo alrededor de ella. Tú eres su gloria y el que levanta su cabeza, porque yo no puedo estar con ella las 24 horas. Nadie aquí puede estar.
Nadie tiene poder convencimiento, solo el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esa escogencia, el Señor nos llamó para ser sus guerreras. Alguien que se creía pequeña como yo. Alguien que no se veía en el espejo del Señor. El Señor se plació llamarme. Y no lo ha alcanzado, porque la palabra de Dios lo dice, no que lo haya alcanzado, sino que sigo adelante. Miren, no es no tomarse el medicamento, es decir, Señor, yo sé que usted sobrenaturalmente hace más. Dice que Él da vida nuevamente a los huesos secos, y no solo es a los físicos, sino es a los espirituales. Pero algo muy importante es nosotras, a pesar de que inclusive, ¿sabe por qué el Señor dice que no volvamos a Egipto? Siento yo que increíble, porque a veces vamos a querer volver, aunque ahí nos dolió, a veces vamos a querer volver. Vean lo que le pasaba a Moisés. Decía es que esa amiga, ¿verdad? Es tan vacilona. Ella decía, imagínese Andrea, cuando ella me veía ahí cansada, Moisés ahí horas de horas, seguro sin comer, ¿verdad? Y baja y ve al pueblo que le desobedece, y él cansado, y seguro él dice, ya dormir, ¿verdad? Y en eso, el Señor, Moisés, y él, sí, Señor. Y es que es cierto, nosotras muchas veces decimos, ¿cuándo esto va a terminar? Y es válido decirle a nuestro Padre Celestial, pero lo que tenemos que creer es lo que yo les decía a ustedes. Hay un plan trazado, pero más que un plan, hay un propósito. A mí, yo a veces tengo mucha imaginación, digo yo. Yo no sé si ustedes lo han imaginado. Yo me he visto hasta vestida de blanco, y que el Señor me dio un arco y que atrás tengo una serie de flechas, y que llegan las pruebas a mi vida y a mi familia, y esas pruebas son lanzadas para derribar lo que el enemigo ha querido hacer. Entonces, para lo que yo les decía, que el título, para ya ir terminando, que yo tenía al inicio, que decía, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí. Eso me lo dieron cuando yo empecé la prueba en el trabajo, pero Dios lo encaminó para bien, para ver a mucho pueblo que existe hoy. Miren, eso relata la vida de José, es parte de. A José lo vendieron los que, o sea, a quien él más amaba, la familia lo vendió. Él fue a dar a la cárcel. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cuáles son los planes que tenía el Señor? Dice, porque yo sé los planes que tengo para cada una de nosotras, planes de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Lo puso en un lugar de privilegio. A nosotros en el trabajo, luego de un trabajo muy estable, Dios me permitió, y bueno, a la fecha, ocupar un puesto, ¿verdad? Estar ahí al mando, y hacen un cambio, y a 12 de nosotros nos dicen, ustedes no son escogidos, ustedes no pasan. Exacto. Y uno dice, pero ¿cómo? Si soy hija de Dios, ¿cómo? ¿Dónde está el respaldo? ¿Cómo yo no voy a pasar? Y el Señor llega y nos empezaron a reducir el espacio físico, nos acorralaban y demás. Y el Señor llega y nos regala un local nuevo. Y yo le decía al Señor, mientras nosotros buscábamos ese local, Señor, dígame cuál. Vean, porque yo así le digo, ¿cuál local quiere usted? Visitamos 30 locales y llegamos a un lugar. ¿Y saben qué me dicen hoy los ingenieros que están remodelando? Andrea, esta casa tiene unos materiales impresionantes de los que ya no se encuentran. ¿Ustedes creen que yo, que ni siquiera he estado en algo, nunca de construcción, porque han sido mis papás, yo qué voy a saber de eso? Y el Señor lo dio. Es que esa es la diferencia. Y les cuento, yo he querido cosas, por eso yo les decía, cosas que según yo anhelo, pero el Señor me ha dicho, no, no te las voy a dar. Y sufro, y no crean, y me duele, pero el propósito es mayor. Entonces, yo hoy las invito
a que nosotras que fuimos escogidas por el Señor, empecemos a movernos de acuerdo a lo que Él quiere para cada una de nosotras. Que nosotras podemos ganar aquello que sentimos que no avanza, aquello que sentimos que no está pasando, y que lo podamos ganar en el cielo para que lo veamos acá efectivo y que demos testimonio del Señor. Entonces, yo quería, y es que saben que es importante declarar, por lo que yo les decía, a veces nosotras declaramos inclusive cosas en contra de nosotras, ¿verdad? Yo quería ver quién me podía ayudar. Ocupo 8 voluntarias. Si no, las escojo yo. Vale. ¿Alguien me quiere ayudar? Yo llego. Gracias. Doña Lore, usted me ayuda a escoger voluntarios, por favor. Que levanten la manita a estas voluntarios. Si gustan, o ahí donde están, o acá, aquí, genial. ¿Alguien más? Hay más. Eso, Bochita. Gaudí, muy bien. Dice, el que no vino se lo perdió. Aquí faltan 3 voluntarios. Doña Lore. Una mía. Exacto. Si están completas, compartan. Realmente yo quería pizarritas, pero al no encontrar, tocó chocolate. Entonces salieron con premio, ¿verdad? Por eso. Entonces yo quiero que como esas guerreras, con esa ciudadanía celestial, vamos a declarar. Nosotras no podemos dejar de declarar y hacer que aquello que nuestro corazón anhela, que está de acuerdo a la voluntad del Señor, lo podamos ver efectivo, porque recuerdan lo que yo les decía, los planes no son solo terrenales, es que son planes que tienen eternidad. Yo tenía un plan, pero Dios tenía un propósito para Andrea. Entonces dirían con voz de trueno, con esa voz que el Señor nos ha dado, vamos a declarar y creernos. Y mujeres, creámonos ese lugar de privilegio, veámonos en el espejo de Él, por favor. Declaro que yo soy especial, extraordinaria, soy única de todo lo que Dios creó. Yo soy de lo que Él más está más orgulloso. Soy una obra maestra. Bueno, declaro, hoy me muevo de victoria en victoria, de gozo en gozo y en abundancia en abundancia. Declaro que en este camino, bendiciones inesperadas pasaré a sobrevivir y tener abundancia. Dios abrirá puertas sobrenaturales para mí y veré muchísimo más de lo que pueda imaginar o pedir. Yo digo amén. Disfruto este día lleno de regalos espirituales, bendiciones de amor, abundancia, perdón, transformación y sanación. Amén. Declaro que alcanzaré mis sueños más rápidamente de lo que pensaba que sería posible. Dios puede hacer en un segundo lo que de otra forma me hubiera tomado años. Confío en Él. Declaro que doy la bienvenida a mis milagros, recibo la luz de Jesús iluminando mi vida y bendigo las experiencias que viviré y vivo. Amén. Declaro que Dios tiene un propósito que lleva mi nombre. Declaro que estoy agradecida por lo que Dios ha hecho en mi vida, por las personas, oportunidades y el favor con el que Él me ha bendecido. Le agradeceré lo que tengo y no me quejaré de lo que no tengo. Veré cada día como un regalo de Dios. Mi corazón agradece su bondad. Amén. Gracias, pueden llevarse el chocolatito. Si quieren lo comparten. La palabra dice que hay que compartir, ¿verdad, pastor? Entonces yo
yo quería traerles eso, como les decía, es parte de todo lo que podría ser de su amor. No me preocupen, hay consolación para las demás. Ahí traje otros chocolatitos y palabra también. Y de verdad, vieran que tras de eso a mí me regalaron una agenda que todos los días viene palabra. Y yo trato de declarar. Y como les decía, trato de no empezar el día si yo no me he hincado. Decíamos antes en la alabanza, solo me inclino ante Él. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, solo importa Él? No la canción de Solo importas tú, la romántica, no, esa no, la de Él. ¿Y cuántas veces? Es que ahí es donde hay la plenitud, ¿verdad? Y cuando decimos, sí, Señor, estamos aquí, pero a veces Él nos llama y es, ay, a mí. Sí, como les decía, tal vez hubiéramos querido otra cosa, pero estamos en el mejor lugar. Hemos pasado valles y tal vez tendremos que seguir pasando, pero hay un propósito precioso. Lo que queremos ganar para nosotros y para nuestra familia, que parece imposible, que a veces nos hace temblar, que no cambia. Miren, por favor, disculpen lo que les voy a decir, a veces ya uno decir no va a funcionar, nos desgastamos. Dice que vayamos a Él las que estamos cansadas y trabajadas y que Él nos dará descanso. ¿Sabe por qué? Porque a veces interferimos en lo que Dios quiere hacer y lo hacemos nosotras. Entonces Él dice, lo quiere hacer usted, yo respeto. Y es válido decir, Señor, quiero estar chineada por ti. Quiero sentirme plena en ti. Ahora cuando yo me siento triste, vean, yo me pongo aquí la mano en el corazón y digo, lléname, Señor, lléname. Quítame esto. Le contaba, yo creo que ayer a Caro, algo que me pasó, a Carito, y me acordaba, vea lo que es la palabra de Dios, que el pastor dio la enseñanza del siervo que bramaba en el desierto, que no era solo para llenarse, sino que puede venir la tentación. Y yo decía, Señor, hoy yo soy esa sierva que estoy bramando. Señor, ven a mí, ayúdame. Y me ayudó, lo esfumó en un momento. Hoy mi mamá sabía como, y le conté algo a la pastora, como yo llegué de San José, no, yo estoy teletrabajando y hoy tuve que ir y venía tan cansada y me sentía tan rara. En la mañana se me quebró una mesa, se me cayó una mata que tengo, mi matita Lulú, y yo decía, Señor, ¿qué es esto tan raro? Y me acuerdo, cúbrase con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y después Dios me dio un ánimo para estar aquí con ustedes, de verdad. Lo que compartí es con mucho amor. Que no se nos olvide a nosotras esa ciudadanía celestial. Lo que vemos que nos está haciendo, con Dios lo podemos ganar o Él tiene algo diferente. Pero dice que con Él estamos esperanza contra esperanza. Y recuerden estar así, recibiendo. Yo no puedo hacerlo con las buenas. Ahora pido una mediana, ¿me Rosario? Okay. Ya aprendí. Muchas gracias, de verdad. Y si me pueden ayudar con esta cancioncita, una que yo había, una alabanza. Gracias.